Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Todos los Libros un Libro, el espacio de Radio Universidad de Salamanca, en el que semanalmente os planteo alguna recomendación de lectura y que hoy sale al aire un planteamiento, un enfoque un poco distinto al convencional. Nuestros seguidores más habituales echáis en falta sin duda la presencia de Elena Villegas, que por una circunstancia, una circunstancia excepcional, transitoria, no puede estar hoy en el programa y por lo tanto el formato no va a ser el convencional de un diálogo y se verá limitado a un monólogo personal en el que voy a hablaros en el caso concreto de hoy, un par de libros. Un monólogo personal que por otro lado tampoco difiere demasiado de lo que es la pauta habitual del espacio, ¿no? Porque lamentablemente a la pobre Elena yo tampoco la dejo hablar demasiado, ¿no? Hoy es el último programa de este año 2023 y no quería que terminara el año sin que aparecieran aquí un par de libros que desde mi punto de vista son de los mejores que yo he leído, los más interesantes que he leído este año, ¿no? Da la casualidad, además, de que la semana pasada, si recordáis, quienes nos seguís, he presentado aquí en dos novelas también, A lo lejos y Fortuna, de Hernán Díaz. Casualmente, y esta es precisamente la circunstancia, la coincidencia un poco llamativa de estos últimos días, que en el suplemento cultural Babelia del diario El País, el último suplemento cultural, en el que 100 especialistas, críticos, escritores establecen la lista de los 50, a su juicio, 50 mejores libros del año, aparece en primer lugar uno de los reseñados la semana pasada, Fortuna, y en segundo lugar otro de los que voy a reseñar hoy, de tal manera que, partiendo de la base, que ya he reiterado otras veces, de que yo no soy un especialista, hay una cierta satisfacción en constatar que hay una cierta también concordancia entre mis propias preferencias y las de quienes sí lo son. Fortuna, mejor libro del año para el diario El País, en su suplemento Babelia, y uno de los de hoy, El retrato de Casada, de Maggie O'Farrell, el segundo en esa clasificación, ¿no? Maggie O'Farrell ha estado presente, como sabéis sobre todo quienes lo seguís, en Todos los Libros un Libro en un par de ocasiones. Primero en 2013 y la más reciente en 2022. En 2022, protagonizando la escritora irlandesa, el que fue el programa número 500 de Todos los Libros un Libro, una larga historia ya que empezó en Radio Universidad de Salamanca en el año 2010, ¿no? Tanto los libros que comenté en esas dos ocasiones como los que traigo hoy comparten, digamos, las razones fundamentales por las que me interesa la literatura de Maggie O'Farrell, ¿no? La sensibilidad, la emoción, la intensidad, la delicadeza, el lirismo, la potencia narrativa, la gracia, la belleza. No solamente esa atmósfera es atractiva, sino también, los temas en general, la estructura, la ambientación, las tramas, las líneas argumentales de cada una de ellas, las propuestas estilísticas también, que llaman la atención además porque de una novela a otra resultan, como ya comenté en su momento, muy disímiles, ¿no? Yo presenté, como digo, en primer lugar la extraña desaparición de Esme Lennox. No voy a volver, os remito al programa número 500, a la edición en la que apareció la que entonces era última novela de Maggie O'Farrell. Os remito a esas emisiones para que, si queréis tener un conocimiento un poco más detallado, un poco más profundo, también al blog del programa, en donde figura el texto de las reseñas escritas por mí para esas ocasiones, ¿no? La extraña desaparición de Esme Lennox, Instrucciones para una ola de calor, una novela magnífica con una pareja, cada uno de los cuales tiene hijos de anteriores matrimonios y la relación entre ambos. Otra novela conmovedora, Tiene que ser aquí, también os hablé de ella en su momento. La primera mano que sostuvo la mía, en donde ya aparecen algunas de los temas, ya aparecen en todas las demás también, los temas recurrentes de la novelística de Maggie O'Farrell: el amor, el matrimonio, la familia. Y fundamentalmente, claro, Hamnet, que para mí fue una novela sustancial, de lectura fundamental, leída en el año 2021, aunque la presenté aquí en 2022, porque
el entusiasmo que me provocó me hizo privilegiarla y guardarla, digamos, para protagonizar el programa número 500, ¿no? En todas ellas, en todas esas novelas, están, como digo, las relaciones familiares, sentimentales, el amor, el abandono, la pérdida, la maternidad muy presente, los secretos, el matrimonio, el destino. Y en el caso concreto de Hamnet y de una de las dos novelas perdón, de los dos libros, porque no son novelas, las dos que traigo hoy, El retrato de Casada, ahí hay un enfoque diferente con respecto a una recreación histórica. La ambientación de las novelas no abandona el presente, la contemporaneidad, para sumirse en un recorrido histórico de determinadas etapas históricas, ¿no? La extraña desaparición de Esme Lennox e Instrucciones para una ola de calor habían aparecido en Salamandra, y todas las demás, Tiene que ser aquí, La primera mano que sostuvo la mía, y Hamnet, aparecieron en Asteroide, libros del Asteroide, 2017, 2018 y 2021, todos traducidos por Concha Cardeñoso Sáenz de Miera. Sigo aquí, que es un libro del que hoy voy a hablaros y del que hasta ahora no había comentado nada en las emisiones anteriores, de 2019, y El retrato de Casada, que es de este mismo año 2023, también están en Libros del Asteroide, también traducidos por Concha Cardeñoso, y son las dos obras que van a protagonizar la emisión de esta tarde, ¿no? Quiero anticipar que está prevista ya para el mes de marzo la publicación, por primera vez en España, de una novela, por tanto inédita en nuestro país, que fue la tercera que escribió Mayo Farrell, pero que hasta ahora no había sido traducida, ¿no? La distancia que nos separa. La editorial, de nuevo Libros del Asteroide, y de nuevo la misma traductora, nos anticipan su aparición, que yo ya estoy esperando con fruición, para marzo de 2024. El núcleo central de mi comentario, de mi reseña de hoy, debiera ser El retrato de Casada, porque es, insisto, la novela más reciente, es la que ha obtenido, como digo, ese segundo puesto en la particular clasificación de los críticos de Babelia, ¿no? Pero antes de entrar en ella, querría comentar algo acerca de Sigo aquí. Es un libro, diríamos, una autobiografía un tanto peculiar, que yo había desechado por no tratarse de una novela, pero que, bueno, por fin me he decidido a leerlo y realmente me ha entusiasmado. Y por lo tanto voy a dedicar los primeros minutos de esta reseña a hablaros de Sigo aquí, que además del propio interés que tiene el libro, puede permitir a quien no conozca a Mayo Farrell, pues a adentrarse un poco en su vida, ¿no? Mayo Farrell, que es escritora, que es periodista, que es profesora de escritura creativa, que tiene ya 51 años, camino de los 52, nació en Irlanda el 27 de mayo de 1972, recoge en el libro 17 episodios de su vida, en los cuales estuvo en contacto de una manera o de otra, de un modo más directo o más lateral, estuvo en contacto con la muerte. El libro tiene un título en inglés muy significativo, I Am, y sobre todo el subtítulo es muy elocuente en relación con lo que nos vamos a encontrar si nos adentramos en él, ¿no? 17 roces con la muerte, ¿no? Se publicó en el Reino Unido en el año 2017, en España en 2019, 2 años después, con la traducción, insisto, del título como Sigo aquí, ¿no? I am es un verso de Sylvia Plath, una parte de un verso de Sylvia Plath, la poeta, en La campana de cristal. I took a deep breath and listened to the old brag of my heart. I am. Respiré hondo y oí la consabida fanfarronada de mi corazón. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Y es que en efecto Mayo Farrell sigue aquí, con sus padres, con su marido, con sus 3 hijos, con nosotros, con sus lectores, a pesar de que a lo largo de su existencia azarosa han sido 16 en realidad, porque luego comentaré que el último caso realmente no se corresponde directamente con una experiencia sufrida por ella. 17 sucesos, incidentes, situaciones en los que la muerte irrumpió en su vida, estando
en más de una de esas ocasiones a punto de quebrarla, ¿no? Los capítulos del libro son efectivamente 17, todos están encabezados por el nombre de algún órgano, de un miembro, de una parte del cuerpo, en los que se concretó el peligro que puso en riesgo su vida en la ocasión correspondiente, ¿no? Cuello, pulmones, que aparece 3 veces, columna, piernas, abdomen, cabeza. Abdomen y cabeza aparece un par de veces también, cada uno de ellos, garganta, torrente sanguíneo, intestinos, cráneo, sistema circulatorio, todo el cuerpo, cerebelo, sangre y hasta un causa desconocida, ¿no? Cada uno de los capítulos se abre con una ilustración anatómica muy bonita, y en cada uno de ellos se da cuenta, con esa prosa sencilla, magnética, diáfana, sin demasiados énfasis, y mezclando además la cronología de los hechos, porque salta de adelante a atrás, de hacia adelante hacia atrás, ¿no? 1990, 88, 77, luego 93, luego 2002, luego 2003, pues esos momentos sorprendentemente numerosos, porque si consideramos que la autora tiene solo 51 años, ¿no? Entonces, 17 situaciones en las que la vida pende de un hilo, y entonces la sombra de la tragedia está presente, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, pese a que la temática es dura y realmente el lector en muchísimas ocasiones atraviesa las páginas del libro con el corazón encogido, sin embargo la idea, digamos, o el tono dominante es el de la alegría, la lucha por la supervivencia, la defensa de la maravilla, de la belleza inmensa y del privilegio que supone el existir, y la liberación entusiasta que supone también, o que proporciona, el sabernos vivos, pletóricos, el que cada día, exultantes, podamos entonar ese canto eufórico: sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, ¿no? Son narraciones de distinta extensión, breves en su mayoría, y afloran los temas habituales de las demás novelas de Mario Farrell, ¿no? El duelo y la necesidad de sobreponerse a él, la inocencia de la infancia y su fragilidad, las cicatrices que deja habitualmente la infancia y también su superación, las relaciones familiares complejas, el amor, la pareja, los conflictos, la condición femenina y especialmente en este libro sus peligros, los ataques, los abusos, las violaciones, el miedo, la indefensión, también la importancia, la conciencia y la importancia del propio cuerpo, ¿no? Se nos presenta Mario Farrell como una mujer inteligente, decidida, aunque a la vez muy confundida en muchos momentos de su vida, muy contradictoria en sus sentimientos, en su emocionalidad, fuerte, pero a la vez muy frágil, valiente, muy sensible, también muy vulnerable, y sobre todo con una trayectoria vital marcada por infinidad de enfermedades, por dolor, por padecimientos físicos, por sufrimiento, ¿no? Dice en un momento del libro: las experiencias cercanas a la muerte no son nada único ni excepcional. No son tan raras. Me atrevería a afirmar que todo el mundo las ha tenido en algún momento, aunque no se diera cuenta. Pululamos todos por ahí como atontados, viviendo un tiempo prestado, hurtando los días, librándonos del destino, resbalando por los resquicios sin saber cuándo va a caernos el hacha encima. Cita también en el libro Mario Farrell un fragmento del Tess de Thomas Hardy, que presenté aquí hace unos años en la novela de Thomas Hardy, presenté aquí hace unos años en todos los libros un libro, ¿no? El fragmento dice lo siguiente, ¿no? Había otra fecha, la de su propia muerte, un día que aguardaba agazapado, escondido entre los otros días, sin dar señales ni hacer ruido cuando ella pasaba por cada año, pero no por eso dejaba de estar ahí. ¿Qué día sería ese? Bueno, una reflexión muy reveladora de esa constante presencia de la muerte en la vida de una Maggie Farrell que desde pequeña, una mujer con una sensibilidad extraordinaria, consciente desde muy pequeña de esa sombra de la muerte, de esa sombra inquietante, de esa sombra, digamos, aterradora, ¿no? En una conversación con su madre, que nos relata en uno de los capítulos del libro, señala: intento relatar una vida, pero solo a través de experiencias cercanas a la muerte. Son solo retazos de una vida, una colección de momentos,
la enfermedad de la infancia, cuando casi me atropella un coche, los partos, la deshidratación por disentería. De manera que esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Una mujer hipersensible que bueno, recupera y recuerda y revive de esta manera a quien ella misma fue en el pasado, ¿no? El tono general es el muy habitual en Mary O'Farrell, preciosa, ¿no? El libro, atmósfera intimista, introspectiva, muy tierna, amorosa, muy delicada, sensible, emotiva, muy cercana, muy humana, y eso lo respira el lector a lo largo de todo el texto, ¿no? En un repaso así a vuela pluma de algunos de estos capítulos, quiero comentar, por ejemplo, Cuello. Ahí recoge un paseo campestre de una Maggie muy joven, con 18 años, el capítulo está fechado en el año 90. Un paseo por el campo, acaba siendo casi por el monte, con un hombre que la sigue por unos parajes solitarios. Bueno, estamos cerca de un lago y la chica tiene la intuición en todo momento de que este hombre pretende violarla y matarla, ¿no? En un momento determinado, el encuentro al borde del lago, él le pasa la correa de los prismáticos para que ella pueda observar parte del paisaje, y en ese momento la impresión que tiene la narradora de un peligro mortal se hace realmente insoportable, ¿no? Consigue huir indemne y además, bueno, con la duda de si todo ha sido una invención suya, ¿no? No quiero destripar demasiadas cosas, ¿no? Pero bueno, 2 semanas después el hombre será detenido por la violación y la muerte de otra chica en esa misma zona, ¿no? Pulmones es uno de los órganos que aparece hasta 3 veces en el libro, ¿no? La Maggie adolescente de 1988, aburrida, con los amigos de su pandilla, bueno, están al borde del mar, en el muelle, y se lanza impulsivamente desde el muro del puerto, y ahí que está a punto de ahogarse, porque ella tiene una muy grave enfermedad infantil, una de sus muchas secuelas de esa enfermedad infantil, nos dice ella: tengo unas cuantas funciones neurológicas deterioradas, entre ellas la percepción de las cosas, de su posición o de dónde deberían estar y del lugar que ocupo yo entre ellas. He perdido esta función inconsciente y la suplo con la vista. Bueno, pues hundida en el mar, pierde la orientación bajo el agua y está a punto de perecer, ¿no? Se salva por milímetros también, en otro capítulo, de un atropellamiento, y el incidente que la pone al borde de la muerte siempre es la ocasión para que ella reflexione acerca de determinados aspectos de la vida. En este caso, las reflexiones le surgen a partir de la independencia, de la rebeldía, de la autonomía, que son muy ostensibles ya desde los 5 años de la niña, ¿no? En 1923, Maggie tiene 21 años, viaja a Hong Kong, ha tenido que abandonar su prometedora carrera académica y viaja a Hong Kong en busca de sentido fundamentalmente para su vida, ¿no? Y en el vuelo el avión cae en picado y los pasajeros saltan por los aires dentro de la cabina, todo parece que aboca a un final funesto. Sin embargo, todo pasa, y cuando ya se instala en la capital asiática, en casa de un amigo, Anton, no tiene ninguna ocupación, y entonces saca un libro tras otro de la biblioteca, lee sin parar, y esto va a ser el descubrimiento, azaroso también, de su carrera como narradora, ¿no? Hay en otro capítulo un robo en Chile, está con su pareja de entonces, estamos en 2002, su pareja de entonces, que es su actual marido, Will. Un hombre le pondrá una navaja en la garganta exigiéndole a la pareja que les entreguen todo el dinero, ¿no? En 2003, otro capítulo, nace su primer hijo, y el relato de la cesárea muy cruenta, que se complica por las singularidades neuromusculares en la columna y en la pelvis que tiene Maggie a causa de su enfermedad infantil, pues da lugar a un texto también angustioso, sobrecogedor, pero que incluye algunas de las páginas más bellas del libro, ¿no? Porque en medio del lirio de la anestesia y en el quirófano, ella intuye o entrevé una aparición, algo fantasmal, quizá imaginada, ¿no?, de un hombre con uniforme de hospital y mascarilla, que le coge la mano en ese trance, la conforta y la cuida en esos momentos terribles, ¿no? Entonces, bueno, la mezcla de esa sensación de ansiedad y de angustia por el riesgo en el que se ve envuelta, pero a la vez esta presencia benéfica, ¿no?, es extraordinariamente atractiva y estimulante para el lector, ¿no? Hay también la maternidad, que aflora en el caso de un aborto espontáneo, en un capítulo que se llama Recién nacida y torrente sanguíneo.
Hay una nueva ocasión de muerte por ahogamiento, en el segundo capítulo titulado Pulmones, una experiencia vivida en el Océano Índico, en el que bueno, está haciendo surf y aflora además la atracción que ella que desde niña tuvo por los selkis, unas criaturas mitológicas de los cuentos que ella leía de pequeña. Bueno, se ve atrapada en esa experiencia de surf por una ola y la lleva a una corriente que la zarandea y la golpea contra el fondo y la revuelve y le impide tomar aire y casi acaba con su vida, ¿no? Hay un caso también para que se vea cómo la muestra de episodios en los que se mueve envuelta Mayo Farrell es muy variada. Hay un caso del año 91, es muy joven, se presta inconsciente en un espectáculo circense a que un lanzador de cuchillos la utilice como diana, y aquí también no voy a entrar en demasiados detalles, pero también hay el riesgo de muerte es evidente, ¿no? El episodio es agobiante realmente. Luego, a través del recuerdo de su madre, otro capítulo nos trae a la Mayo Farrell de solo 3 años, y por tanto no tiene recuerdos directos de esa situación, pero sí a través de la rememoración de su madre, ¿no? Y está en el garaje de su casa, la madre saca la compra del maletero del coche y se dispone a cerrarlo con un golpe, cerrando de golpe el maletero sin darse cuenta de que la niña tiene la cabeza metida dentro del maletero, ¿no? Y está a punto también de golpearla y también, por lo tanto, de recibir un golpe fatal, ¿no? Hay otro coche que protagoniza otro capítulo, un movimiento instintivo de O'Farrell, que se agacha al borde de la carretera para agarrar por el collar a un perro que está dispuesto a cruzarla, en ese momento a cruzar la calzada, la deja a escasos centímetros del paso de un camión, ¿no? Y como muestra de cómo el incidente permite a la autora reflexionar sobre aspectos de más enjundia o de más entidad en su vida, aquí ella aprovecha para comentar sus dificultades dice literalmente, nunca ha sabido, se habla de una tercera persona, nunca ha sabido calcular bien la distancia entre ella y el resto del mundo, tampoco el espacio que ocupa ni el margen que necesita alrededor. La anécdota del camión que pasa a 1 centímetro se convierte, por lo tanto, en una excusa para revelar aspectos sustanciales de su personalidad, ¿no? Está la disentería amebiana que contrae en un viaje en China con Anton desde Hong Kong, vuelve a Londres a través de las diferentes etapas de su vida van aflorando en los diferentes capítulos. Apareció lo de Hong Kong, el viaje en un momento determinado, pero mucho después. En el libro aparece la vuelta se hace viajando por tierra, cruzando China, Mongolia, Siberia, con la finalidad de terminar en Praga y desde ahí a cogerse un autobús hasta Londres. Entonces, bueno, en el medio de ese periplo acaba con una infección, una disentería amebiana, acaba en un hospital y ahí recibe un tratamiento insólito, que es un antibiótico para caballos, bueno, que en paralelo le permite contar la desintegración de su relación con Anton, ¿no? Que es un deterioro de la relación que acaba rompiéndose en el capítulo siguiente, Sangre. Entonces aparecen las infidelidades del hombre, sus mentiras y luego una consecuencia inesperada, ¿no? Una posible infección de SIDA, que está contada también de manera muy, muy emotiva y muy bella, en un pasaje en el que Maggie acude al analista con Eric, un amigo homosexual, ¿no? También la inminencia de la muerte se siente en otra experiencia, en un capítulo que se llama Causa desconocida, y ahí narra un incidente del año 2003. Su hijo recién nacido tiene dificultades para mamar. Ello lo lleva a él al borde de la muerte también en más de una ocasión. Y la familia está de viaje en Francia y se ve obligada, el padre se ve obligado a detener el coche para atender al niño que reclama su atención con gritos y con lloros. Y bueno, el marido deja el coche para airearse, digamos, y con ella en el coche ve llegar desde fuera 2 hombres con aspecto amenazador que se acercan al coche con intenciones aparentemente no muy buenas, ¿no? Y luego los pulmones vuelven a aparecer, pero en este caso son los pulmones de este pequeño niño que habíamos visto en el capítulo anterior. Ahora ya es un adolescente que está con su madre disfrutando de las aguas del Índico, de Zanzíbar. Mayo Farrell es muy viajera y en todos estos episodios hay muchísimos incidentes ocurridos, ya he mencionado algunos: Hong Kong, China, Chile, etc. En este caso es en Zanzíbar, y bueno, nadando hacia una plataforma un poco más fuera de la orilla, pues ella
se cansa, ha medido mal sus fuerzas, la energía se agota y el muchacho que va agarrado a ella parece que están ella a punto de desfallecer y ambos a punto de ahogarse, ¿no? Esa tensión y ese desasosiego en el camino hacia la plataforma se cuentan en paralelo con, bueno, con la narración de un viaje escolar a Roma, bueno, en donde existen, digamos, planos similares que se reproducen en el incidente de Zanzíbar, ¿no? Y luego los dos últimos capítulos de Sigo aquí son magistrales. El último en particular es memorable, realmente justificaría por sí solo la lectura del libro, ¿no? El penúltimo, Cerebelo, conocemos la experiencia de su enfermedad, una experiencia dolorosísima y muy decisiva, una encefalitis sufrida con solo 8 años, ¿no? Y aquí la narración de ese hecho, desde la perspectiva de una niña de 8 años, es magistral, ¿no? La singularidad de la vivencia, la larga y muy dura estancia hospitalaria, la convivencia rutinaria con el dolor intenso, la conciencia para una mente infantil, ¿no?, de la muerte cercana, la certeza dramática, también de nuevo para una niña, de que su vida va a quedar marcada para siempre por esa enfermedad. Luego yo he contado entremezclando informaciones técnicas sobre el funcionamiento del cerebro, anécdotas de la reclusión hospitalaria, una de ellas, la mayor parte de ellas son muy tiernas, el trato bueno, muy amable, muy cariñoso del personal del hospital a una niña de 8 años, ¿no? Hay alguna no tanto, alguna un poco siniestra. Aparece Jimmy Savile, la visita en la habitación del hospital. Para quien no lo conozca, Jimmy Savile fue un famoso locutor, no se cita expresamente el nombre, pero es evidente que es él, un famoso, muy prestigioso en su momento locutor radiofónico británico, que ya ha muerto, y muchísimos años después, varias décadas después, se acabó conociendo su condición de pederasta depredador, con decenas de centenares realmente de víctimas entre los niños, ¿no? Bueno, todo ello induce a la autora también a hacer reflexiones sobre la infancia, sobre la muerte, ¿no? Y sobre todo el último capítulo es genial, es muy triste pero a la vez lleno de vida, ¿no? Se llama Hija, y la ubicación temporal, todos están ubicados en el año correspondiente. En este caso la ubicación temporal es hoy en día, ¿no? Es el único capítulo en el que, por eso hablaba de 17 o 16, el único capítulo en donde la experiencia de la muerte no lo protagoniza esta muy propensa a situaciones límite Mario Farrell, sino su pequeña hija, la mayor de sus 2 niños, ¿no? Vamos en coche a toda velocidad por una campiña verde. Estamos de nuevo en un viaje, en este caso en Italia. La carretera descubre curvas muy cerradas alrededor de los campos. En ese momento me doy cuenta de que mi hija está en peligro de muerte. Así se nos cuenta el comienzo, digamos, del relato, ¿no? La niña, desde recién nacida, ha tenido síntomas muy dolorosos, muy preocupantes, de una alergia que le hacía llorar constantemente, rascarse con fricción, de muy pequeña, de recién nacida, despellejándose la piel, con ronchas sanguinolentas. Se la diagnosticó de anafilaxia, un trastorno inmunológico congénito a causa del cual pues el sistema inmunitario reacciona o en exceso frente a determinados agentes o se inhibe del todo frente a otros, ¿no? O'Farrell nos cuenta en una descripción muy significativa la lista de potenciales asesinos de su hija, ¿no? Si come algo con trazas de frutos secos, si se sienta a una mesa en la que alguien ha consumido semillas de sésamo recientemente, si se casca un huevo cerca de ella, si le pica una abeja o una avispa, si toca la mano de alguien que acaba de comer frutos secos, huevo o ensalada con aceite de pipas de calabaza, y así en una enumeración interminable, ¿no? El capítulo recrea la dura vida, el sufrimiento, el dolor de la niña, la preocupación y la angustia constantes de su madre, de sus padres, pero en particular de su madre, el estado de alerta permanente en el que tienen que vivir. Mi hija, dice, sufre una media de entre 12 y 15 reacciones alérgicas al año, de gravedad variable. Todas las cautelas, todas las exigencias cotidianas a las que se ven sometidos, en una sucesión de protocolos preventivos que la enfermedad les impone, a las dos, a la madre y a la niña. Y el capítulo es sobre todo una historia muy conmovedora de amor materno que, bueno, pues no creo que exagere si digo que sume al lector en
en un mar de lágrimas, ¿no? Corro el riesgo, como otras veces, de desvelar elementos significativos, que corte aquí mi intervención quien no quiera saberlo, ¿no? Pero bueno, tras largos y angustiosos minutos en los que, extraviados en una carretera perdida en Italia, no tienen cobertura en sus móviles, están urgidos por el padecimiento de la niña y están desesperados por la imposibilidad de dar con un médico que trate a la chica, ¿no? A la pequeña, cuando todo hace presagiar el inminente choque anafiláctico y en consecuencia la muerte de la pequeña, se nos dice: el navegador, con su inevitable calma electrónica, nos informa de que estamos a 2 minutos de la autoestrada y a 8 del hospital. Una H roja intermitente en la esquina de la pantalla nos guía con su luz. Faltan 8 minutos, 7, 6. Will acelera por la autoestrada. A la mierda el límite de velocidad. Y llegamos al hospital Orvieto. Las ruedas chirrían en la entrada reservada para las ambulancias. Saltaré del coche, echaré a correr con mi hija en brazos, como una ofrenda. Pensaré: ah, no, de eso nada, ahora no, aquí no, hoy no te la llevas, hoy no, ni hasta dentro de mucho tiempo. Ella sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. En fin, inolvidable este capítulo, inolvidable el libro. Os recomiendo que os lancéis a leer Sigo aquí. Pero aún no, porque aún quiero comentaros lo que en principio iba a ser el centro principal de mi reseña de esta semana, ¿no? El retrato de Casada, que es otra maravilla, como fue, insisto, Hamlet, y como lo fueron en otro nivel, pero como lo fueron las novelas anteriores que he mencionado de Maggie O'Farrell, una autora indispensable, ¿no? Por cierto, no he presentado formalmente, a no tener interlocutora, se me ha pasado, Sigo aquí, el libro, la edición habitual preciosa, muy manejable, muy amable, de Libros del Asteroide, y ahora el retrato de Casada, también una portada bellísima, cerca de 400 páginas de una novela que podríamos llamar histórica, porque de hecho se abre con una rúbrica con ese título, Referencia histórica, que ya es muy indicativa de varios planos en los que se va a desenvolver la obra, ¿no? En 1560, a los 15 años de edad, Lucrezia di Cosimo de Medici salió de Florencia para iniciar su vida de casada con Alfonso II d'Este, duque de Ferrara. Moriría antes de cumplirse un año. La causa oficial de su muerte sería fiebres pútridas, pero se rumoreaba que la había asesinado su marido. Desde el inicio, por tanto, tenemos situados varios planos, ¿no? El marco histórico, varios planos en los que se desenvolverá la novela. Un cierto leve apunte de misterio que introduce en el libro notas digamos, de thriller. ¿Será asesinada? ¿Habrá sido asesinada? Y luego la circunstancia personal de la protagonista del libro, esta Lucrecia, a la que vamos a conocer en su muy primera infancia, para luego, después, entregada a los 13 años a su futuro marido. Él tiene 12 más, aunque la consumación de su matrimonio va a esperar, porque los asuntos políticos que acucian al ducado de Ferrara entretienen a Alfonso en Francia un par de años. Y luego ya la veremos como joven, aunque en realidad es siempre una niña, en el nuevo estatus de mujer casada en la corte de Ferrara. Y de ella O'Farrell nos contará con continuos también en una digamos, práctica literaria habitual en la obra de la irlandesa, continuos saltos adelante y hacia atrás en el tiempo. Nos cuenta su muy breve existencia, desde 1544, cuando aún es un mero germen de vida en el vientre de su madre también es un personaje fascinante, Eleonora de Toledo, hasta 1561, en el que se va a producir la muerte, pasando por diferentes vicisitudes de su estancia, diríamos, sombría en Ferrara, ¿no? Primero, de entrada, el rechazo a una boda impuesta. «Padre», dijo ella, y la voz se le quebró. Sabía que estaba a punto de echarse a llorar. «No quiero desposar a ese hombre. Por favor, no me entregues a él». Finalmente desposada, la soledad en palacio, la conciencia que la acompañará siempre y le pesará de que su matrimonio, al que accede tras la muerte de su hermana mayor, que era la prometida prevista para la boda, que esa boda suya solo responde a la necesidad de cimentar vínculos entre dos familias, los Medici y los d'Este, y dos estados, Toscana y Ferrara.
Luego también la responsabilidad, no olvidemos, es una niña, de concebir un hijo que perpetúe el linaje de su marido. Su marido ha intentado hasta ese momento varias veces conseguir descendencia y no ha sido capaz, ¿no? También en estas que he llamado vicisitudes de su vida se nos cuenta la añoranza de la relativa placidez de su vida en casa, en Toscana, ¿no? Lo único que desea es estar en los pasillos del Palazzo de Florencia. El aislamiento en la corte, ajena a las conspiraciones, las maniobras políticas, sobre todo las dudas sobre el carácter ambiguo de Alfonso. Alfonso se manifiesta cariñoso, cercano, amable, comprensivo en ocasiones, muy simpático, muy divertido, tierno incluso, ¿no? Pero brutal, desapegado y distante, despiadado, cruel en muchas otras, ¿no? A todo esto le sumamos la premonición aterradora, las sospechas, los indicios, muy nítidos a veces, aunque no concluyentes, en torno a su, previsible asesinato a manos de su esposo. Todo narrado también con una fórmula habitual o muy frecuente en Mayo Farrell, que es la tercera persona del estilo indirecto libre, ¿no? Se nos dice en un momento determinado: la certeza de que él pretende acabar con su vida es como una presencia a su lado, como si un ave rapaz de negro plumaje se hubiera posado en el brazo de su silla, ¿no? Además del correlato histórico, que ya sí es interesante, aunque la base es muy ligera, porque apenas hay datos fidedignos de la figura de Lucrecia, ¿no? O'Farrell sitúa la novela entre otros dos referentes, que también están en las citas introductorias del libro. Por un lado está el poema Mi última duquesa, de Robert Browning. He aquí a mi última duquesa pintada en la pared, como si estuviera viva, reza la cita. Es un poema escrito en 1842 y que os recomiendo a quienes nos sigáis que localicéis el poema entero y lo leáis, porque ayuda a comprender mejor el sentido de la novela, ¿no? Las claves, algunas de las claves del libro, ¿no? En ese poema, un duque renacentista comenta el retrato de quien fuera su primera esposa y explica en el poema, en los versos, el modo en el que le dio muerte, ¿no? En realidad eso encaja con cuestiones relacionadas con el libro. El libro es el retrato de casada. Alfonso encargará a un pintor, Sebastiano Filippi, en el libro, el Bastianino, el retrato de su esposa. Es un eje central del libro al que, como digo, debe también el título, ¿no? Y el segundo texto en la introducción, en las citas iniciales, es un fragmento del Decamerón de Boccaccio, muy significativo también de este frente que he adelantado hace un rato, diríamos la dimensión femenina e incluso feminista del libro, ¿no? El fragmento dice así: las mujeres, sometidas a la voluntad, los gustos y los mandatos de padres, madres, hermanos y maridos, viven la mayoría del tiempo encerradas en el reducido círculo de sus estancias, sentadas y casi ociosas, queriendo y no queriendo al mismo tiempo, entregándose a diversos pensamientos que no siempre pueden ser alegres, ¿no? Bueno, es un texto que nos lleva a la esfera íntima de las mujeres de la época y, por supuesto, como luego veremos también, de la Lucrecia novelada, ¿no? Más allá del interés de la historia y más allá de la maestría ya conocida de Mayo Farrell para crear artefactos narrativos subyugantes, ¿no? Que nos atrapan en las historias que nos cuentan, ¿no? El primer elemento destacado del libro, aparte de estos dos, es la construcción del personaje de Lucrecia, que es formidable, ¿no? Es una niña, porque en realidad es una niña, no deja de serlo, incluso cuando tiene 16 años, sensible, discreta, muy tímida, muy introvertida, que de pequeña, en silencio, aprende y capta las enseñanzas de los preceptores. Los preceptores se desesperan porque parece los hermanos son ignorantes, hay una desidia absoluta en ellos, y no reparan en ella, muy callada, muy silenciosa, ensimismada en sus pensamientos. Los preceptores cuentan historias mitológicas, ella íntimamente se emociona por esas historias que impregnan sus sentimientos, su cerebro, su pensamiento. Está absorta en los dibujos, tiene una cierta capacidad, un talento para dibujar, y va ilustrando los relatos que escucha, dibujando, mientras el preceptor da clases a sus hermanos. Es una chica inteligente, muy decidida, muy independiente, muy libre, pese a que está condenada a vivir en una jaula. En un elemento, el de la jaula, metafórico, que tiene interés en la novela, muy inquieta, muy rebelde, muy indomeñable, distinta, una niña distinta para los parámetros de su tiempo, no se resigna a su destino, se rebela,
Pero también es una niña ingenua, feliz, añora los días infantiles, se ilusiona por los pequeños atisbos de amor genuino de su marido, por las pequeñas alegrías de la vida, por los palacios, en el palacio no tanto, pero los paseos por la naturaleza, en la Delizia. La Delizia es la villa campestre de Alfonso, con los jardines, las habitaciones, los paseos en mula. Pero, insisto, a la vez, una adulta reflexiva, consciente, angustiadas por las sospechas sobre el futuro, ominoso, muy poco dócil. Marido, hay algo en ella, algo desafiante. A veces la miro y lo percibo, como si un animal viviera detrás de sus ojos. La presencia de los animales es también otra clave metafórica del libro, ¿no? Se revela, en la medida que se puede, en la época, ante una autoridad que acaba por obligarla, la del padre primero, luego la del marido, al acatamiento, ¿no? Temerosa, desconcertada ante el sexo impuesto que no dejan de ser, y no quiero tampoco destripar gran cosa, ¿no? Una suerte de violaciones reiteradas, ¿no? De las que ella se evade huyendo a su interior, ¿no? Ella dice, he aprendido a respirar, a dominar los músculos para que no se resistan. Ha aprendido, perdón, es la tercera persona de la que hablábamos, del estilo indirecto, ¿no? A hundirse más en el colchón y encontrar un poco de sitio para ella, a no sobresaltarse cada vez que la toca con la mano o con otras partes del cuerpo, ¿no? Ha descubierto que Isabella tiene razón, que con el tiempo duele menos, que a él no le gusta que ella exprese malestar, que el acto se alarga si ella abandona su cuerpo, si se queda quieta, pasiva. Él se alegra y termina antes si ella imita sus movimientos, sus expresiones, si sonríe cuando sonríe él, si suspira cuando suspira él, si lo mira a los ojos. En una fuga que es la pauta recurrente de su vida, ¿no? Ella se evade en su interior, se recluye, se siente protegida en una intimidad que es inaccesible, ¿no? Bueno, aquí están de nuevo, en esta mención que acabo de hacer, los temas de Mayo Farrell: el sexo, el amor, la muerte, el miedo, la soledad, la búsqueda y construcción de la propia identidad, la añoranza, el deseo, la esperanza, las ilusiones, el poder. Y sobre todo, en este caso, de una manera subrayada, en todas las novelas, pero aquí de una manera especial, la ambición, el alma, la condición femenina, en un subrayado, insisto, singular, la constatación de la injusta situación de la mujer, de manera que, bueno, temas, insisto, clásicos de Mayo Farrell, pero muy atractivos. También destaca un segundo elemento de la novela que llama la atención y que estaba ya en Hamlet, es la recreación histórica, la recreación del entorno. Tanto el entorno doméstico, el inmediato, los ropajes, el mobiliario, la ornamentación de los palacios, la iluminación de las estancias, los utensilios del día a día, una diadema, unos candelabros, una copa, los diferentes artilugios, por ejemplo, y que tiene Lucrecia en su escritorio: sextantes, un mapa astrológico, un telescopio, varios cálamos que había afilado ella misma, un cortaplumas, un cuenco con una mezcla reseca de aceite de linaza y restos de cardenillo en polvo, que nos permiten trasladarnos de una manera muy verosímil a la época, pero también los usos cotidianos, el peinado, las doncellas que ayudan a desvestirse, a las mujeres, los rituales de las comidas, y también no solamente la dimensión interna, sino la externa, el contexto histórico, ¿no? Entonces estamos en la Italia renacentista, con las intrigas políticas, las maquinaciones por el poder, las luchas religiosas, pero todo esto contado sin énfasis, como mero telón de fondo, a partir de pequeños detalles. De repente describe un brillo metálico en el cuello de la camicia de su padre, y eso le da pie para comentarnos la cota de malla que lleva debajo de la ropa, y a su vez eso es la pista para poner al lector en antecedentes acerca de, bueno, las conspiraciones, el miedo a que alguien pueda atentar contra su vida, y por tanto todo el juego de intereses que describen el panorama político de la época, las escisiones en las cortes, la inestabilidad, los cismas religiosos, los matrimonios de conveniencia, las uniones y separaciones de estados, de los cuales pues el viaje para casarse de Lucrecia es también buena muestra, las traiciones, los espionajes, las componendas, los
los compromisos, las alianzas, todo esto se presenta como telón de fondo, ¿no? Y luego, por último, está también los recursos literarios, bueno, interesantes de Mario Farrell, ¿no? El estilo que se identifica en todas las demás obras, ¿no? El juego de los diferentes, que ya he mencionado, de los diferentes planos temporales, con los saltos continuos de tiempo, no solo los diferentes capítulos que van de atrás para adelante, sino en el seno de un mismo capítulo, incluso de un párrafo a otro, estamos saltando, pasando de una situación a otra en épocas diferentes, en distintos momentos de la vida de la niña, ¿no? Luego también la narración muy ágil, ¿no? La prosa muy rica, como yo hablo otras veces, este término ya muy usado, magnética, ¿no? Que atrae, ¿no? Luego la descripción de la esfera íntima, como he dicho, del personaje, de los pensamientos, de los anhelos, de las emociones, lo veíamos en Hamlet, a partir sobre todo de los niños, pero también de Agnes, el personaje que a mi juicio es el principal en Hamlet, ¿no? La precisión en los detalles que ya he comentado, la dimensión pictórica en este caso del libro, porque hay muchas referencias a los dibujos de Lucrecia como niña, pero también a las sesiones en las que el Bastianino la pinta en la novela. Quiero comentar, y se puede buscar en internet, que hay varios retratos reales de Lucrecia, obras de autores diferentes, ¿no? Y luego también hay unos juegos metafóricos muy interesantes que he ido apuntando, ¿no? Por ejemplo, toda la conexión con lo mitológico, cuando Lucrecia de pequeña está escuchando las narraciones, las clases de los preceptores, y mientras dibuja, ella escucha la historia de Ifigenia, que fue entregada a la muerte por su padre Agamenón, para que los dioses permitieran la continuación del viaje de este a Troya, y bueno, aquí el paralelismo con el sacrificio que supone la boda de Lucrecia con Alfonso es evidente, ¿no? Hay también conexiones clarísimas con los cuentos de hadas, ¿no? La Cenicienta, el príncipe distante, las hermanas malvadas, los venenos, las bestias mágicas, todo ese juego, esa remisión inconsciente o consciente a veces para el lector a los cuentos infantiles clásicos está también presente, ¿no? Luego también la presencia, como decía hace un rato, de los animales, ¿no? Las fieras con toda la idea metafórica de la libertad y el encierro, la naturaleza y la jaula, la fuerza indómita del animal, pero a la vez la esclavitud, porque están domesticados, ¿no? En un listado, bueno, copioso de animales que pueblan el libro, ¿no? Hay monos, hay un lobo marrón plateado, hay leones, hay jabalíes, hay caballos, hay pájaros, y hay, bueno, una tigresa, de manera muy singular, con la que la niña tendrá un estremecedor encuentro en una escena que dejo en la reseña, en el texto final. En el texto final aparece más extensa la cita, el fragmento, pero aquí, cuando termine mis comentarios, sí que haré bueno, una síntesis de ese fragmento, ¿no? En definitiva, para cerrar el año, dos novelas espléndidas de Mario Farrell, como eran las dos de Hernán Díaz de la semana pasada. Tenemos, por lo tanto, 4 libros, A lo lejos y Fortuna, de Hernán Díaz, y ahora Sigo aquí y el retrato de Casada, 4 libros magníficos para estas próximas semanas, en donde el tiempo de ocio, el tener más tiempo libre, el estar de vacaciones, nos va a permitir adentrarnos con más tranquilidad en la lectura. 4 libros extraordinariamente recomendables. Y bueno, siguiendo la lógica habitual de mis comentarios, mis reseñas, cerramos con una composición musical. En este caso se trata de una pieza de Adrien Willaert, un compositor flamenco. No hay ninguna mención que yo recuerde expresamente a la música en ninguno de los 2 libros, ¿no? Es flamenco, pero bueno, que al parecer tuvo una especial significación en el desarrollo del lenguaje musical del Renacimiento, ¿no? La interpretación de la pieza es de la Capilla Flamenca con Dirk Snellings. Con esa pieza, y que sonará después de mi lectura, me despido hasta el año que viene. Os deseo a todos unas felices fiestas y un pronto e ilusionado retorno en 2024 para poder coincidir aquí de nuevo todos nuestros improbables oyentes con nosotros. Espero ya que la próxima vez esté con nosotros también Elena Villegas, en nuevas, muchas y espero que estimulantes emisiones de todos los libros un libro. Os dejo ahora con un breve fragmento, como digo, de Retrato de Casada. La niña se acercó, se puso de rodillas. Ahí tenía el flanco de la tigresa, a su lado. Incisiones y elipsis de negro y ámbar que se repetían. Veía entrar y salir el aire de su cuerpo.
Veía la parte en la que el torso descendía y se perdía en el blando vientre, las suaves zarpas, el temblor de las patas. Vio que levantaba el lustroso hocico, que olisqueaba el aire y filtraba cuanto pudiera contarle. Lucrecia sintió la tristeza, la soledad que emanaba, el impacto de ser arrancada de su hogar, el horror de las semanas y más semanas en el mar. Percibió los mordiscos de los latigazos que le habían dado, el amargo anhelo del vaporoso y húmedo dosel de la selva y los irresistibles túneles verdes del sotobosque que eran sus dominios, el dolor ardiente en el pecho por los barrotes que ahora la encerraban. ¿No había esperanza?, parecía preguntarle la tigresa. ¿Me quedaré aquí para siempre? ¿Jamás volveré a casa? A Lucrecia se le llenaron los ojos de lágrimas. Estar tan sola en semejante sitio era una injusticia, no había derecho. Le pediría a su padre que la devolviera a su lugar, que la llevaran en barco al mismo sitio en el que la habían encontrado, que abrieran los barrotes de la jaula y la vieran volver a los altísimos árboles cubiertos de líquenes. Lentamente, muy lentamente, estiró la mano, la metió con cuidado por un hueco entre los barrotes de hierro y la alargó más, con los dedos separados, hasta tocarle el hueco del hombro, y volvió a estirarla hasta rozar la jaula con la cara. El pelaje era flexible, cálido, suave como el plumón. Le pasó la punta de los dedos por el lomo, notó el temblor de los músculos, la flexibilidad de las cuentas de la columna vertebral. El pelaje negro y el anaranjado no se diferenciaban, no se unían en una línea, como se había imaginado. Los dos colores se superponían y se fundían sin dejar rastro. La tigresa volvió la vívida y compleja cara como para examinar a la persona que le prodigaba esas caricias, como si quisiera comprender su significado. Mirar a los ojos era como contemplar el rostro de una deidad incandescente, prohibida. Lucrecia y la tigresa se miraron un largo momento, la niña tocándole la espalda, y el tiempo se detuvo para ella. El mundo dejó de girar. Su vida, su nombre, su familia y todo lo que la rodeaba retrocedió y desapareció en el vacío. Solo era consciente del latido de su corazón y del de la tigresa, del pulso entre las costillas que inundaba las venas de sangre escarlata, impulsándola y expulsándola. Casi no respiraba, no parpadeaba.